Los alarmas de la refinería explotaron, y antes de que alguien entendiera lo que estaba sucediendo, el director señaló a Isadora y gritó: «Tú ni pienses en tocar eso». Humillada ante todos, ella notó un detalle que ningún ingeniero vio y que podía cambiar todo. Compas, échenme la mano, suscríbanse al canal y cuéntenos desde dónde de México están viendo esta historia. Isadora tenía 29 años en ese agosto de 2023. 29 años. Un título de ingeniería mecánica por la UNAM, que le costó noches sin dormir y fines de semana encerrada en la biblioteca. Y un currículum que haría que cualquier reclutador técnico se detuviera a leer 2 veces. 7 años de experiencia en sistemas de control industrial, 3 de ellos diseñando electrónica automotriz para Volkswagen en Puebla. La morra entendía de motores, de circuitos, de sistemas complejos, como pocos profesionales que he conocido en la vida. Pero en la petroquímica del Golfo, ese gigante industrial que se extendía por 12 kilómetros a lo largo de la costa de Coatzacoalcos, Veracruz, Isadora no pasaba de ser un florero. ¿Saben cómo es la onda, no? A veces las empresas contratan profesionales calificados solo para decir que contrataron, solo para llenar formularios y estadísticas. Pero a la hora de la verdad, a la hora de confiar responsabilidades reales, de tomar decisiones importantes, prefieren a los de siempre. ¿Y quiénes eran los de siempre en la petroquímica del Golfo? Hombres, siempre hombres, algunos competentes, otros no tanto, pero todos con una cosa en común. Jamás serían designados a servir el cafecito en reuniones técnicas, mientras otros discutían problemas que ellos deberían estar resolviendo. Isadora se despertaba todos los días a las 5:15 de la mañana. Se bañaba en el apartamento minúsculo que alquilaba en Chimalhuacán, un barrio obrero donde el olor a salitre del mar se mezclaba con el humo de las industrias. Tomaba café negro, sin azúcar. Mirando por la ventana, la ciudad todavía adormecida. Tomaba 2 autobuses para llegar a la refinería, 1 hora y 40 minutos de trayecto, donde aprovechaba para leer artículos técnicos en el celular, estudiar actualizaciones de normas internacionales, mantenerse al tiro. Porque Isadora sabía una cosa que mucha gente olvida. La competencia no es un punto de llegada, es un camino que recorres todos los santos días. Ella no podía darse el lujo de ser mediocre. Las mujeres nunca pueden. En la petroquímica, ella llegaba siempre 15 minutos antes del horario oficial de las 7 de la mañana. Organizaba su escritorio, revisaba informes, preparaba análisis técnicos que nadie pediría, pero que ella se hacía a sí misma, con la esperanza de que un día alguien reconociera el valor de su trabajo. Ganaba 55,000 pesos al mes. Parece bueno, pues déjenme contarles. Los ingenieros hombres en la misma función, con la misma formación, ganaban $80,000. Cuando ella cuestionó esa diferencia, ¿saben cuál fue la respuesta que recibió? Isadora, deberías estar agradecida por tener la oportunidad de trabajar en una empresa tan prestigiosa como la nuestra. Agradecida, como si la competencia fuera un favor, como si el conocimiento técnico fuera caridad recibida. Pero el verdadero problema de la vida de Isadora tenía nombre y apellido. Saúl Mendoza, director de operaciones, 48 años, egresado de una universidad privada que nadie conocía, pero que él siempre mencionaba como si fuera el TEC de Monterrey mexicano. Saúl era de esos hombres que compensan la falta de conocimiento técnico real con una red de favores políticos, recomendaciones, amistades estratégicas. Él no entendía profundamente de ingeniería, pero entendía de poder. Y el poder, mis amigos, a veces es más peligroso en manos incompetentes que cualquier máquina defectuosa. Saúl miraba a Isadora y veía todo lo que temía en el fondo del alma. Competencia genuina, conocimiento profundo,
capacidad de exponer su mediocridad técnica, simplemente existiendo en el mismo ambiente que él. Por eso, en los últimos 2 años, había construido un sistema perfecto de exclusión. Nada obvio, nada que pudiera ser fácilmente denunciado. Solo pequeñas decisiones, día tras día, que mantenían a Isadora lejos de cualquier cosa importante. Reuniones estratégicas. Ingenieros recién egresados eran invitados. Isadora se quedaba afuera organizando actas que nadie leería. Proyectos técnicos desafiantes, distribuidos entre el equipo masculino. Isadora recibía informes administrativos, presentaciones en PowerPoint, tareas burocráticas. Cuando ella presentaba soluciones innovadoras en correos electrónicos detallados, fruto de horas de análisis, Saúl simplemente las ignoraba. 2, 3 semanas después, implementaba exactamente esas ideas como si fueran sugerencias de otros ingenieros. Isadora tragaba la humillación, tragaba la injusticia, porque necesitaba el empleo, porque sabía que denunciar sería toparse de frente con un sistema entero, porque ya había visto a otras mujeres intentarlo y ser despedidas por no adaptarse a la cultura de la empresa. Pero en agosto de 2023 todo cambió. Era un martes bochornoso, de esos en que el aire de Coatzacoalcos se vuelve pesado con la humedad que sube del mar y se mezcla con los vapores industriales. Isadora estaba en su escritorio revisando informes de mantenimiento preventivo cuando sintió, no escuchó, no vio, sintió una vibración diferente en el suelo, una alteración sutil en el ronquido constante que aquel complejo industrial producía 24 horas al día. Ella levantó la cabeza atenta. Otros ni notaron, pero Isadora tenía aquello que no se aprende en ninguna universidad. Sensibilidad técnica, la capacidad de percibir cuando las máquinas están conversando en un lenguaje diferente al normal. 5 minutos después, los alarmas comenzaron. No los alarmas normales de proceso, esos que suenan 10 veces al día para pequeños ajustes. Estos eran diferentes, agudos, insistentes, urgentes. La unidad de craqueo catalítico FCC3 estaba parando. Déjenme explicar lo que esto significa, porque es importante entender la gravedad. La FCC3 era el corazón tecnológico de esa refinería. Una estructura de 8 pisos, tuberías entrelazadas como venas de un organismo gigante, paneles de control con miles de puntos de monitoreo, valuada en 3.800 millones de pesos, procesaba 45.000 barriles de petróleo por día, transformando crudo en combustibles, productos químicos, materias primas para industrias enteras. Cuando la FCC3 operaba, generaba 35 millones de pesos de ingresos diarios. Cuando paraba, cada hora costaba 1.4 millones de pesos de pérdidas. Cada día amenazaba 2.400 empleos de familias que dependían de esa operación para sobrevivir. Y en aquel martes de agosto, sin previo aviso, sin alarmas preliminares, sin ninguna indicación lógica en los sistemas de monitoreo, la FCC3 simplemente se apagó, como si un corazón dejara de latir. Isadora corrió hasta la sala de control junto con otros ingenieros. Saúl ya estaba allí, el rostro rojo de tensión, gritando órdenes contradictorias mientras los operadores intentaban entender lo que había sucedido. Ella miró los monitores, los registros de datos, los gráficos de tendencia. Todo normal, absolutamente todo dentro de los parámetros, y entonces, de repente, apagado completo. No tenía sentido. Saúl convocó una reunión de emergencia. Isadora entró junto con el equipo técnico, su corazón latiendo con esa mezcla de aprehensión y emoción que los problemas técnicos complejos siempre provocaban en ella. Finalmente, tendría la oportunidad de mostrar su valor, de aplicar todo ese conocimiento que venía acumulando. ¡Isadora! La voz de Saúl cortó el murmullo de la sala. Todos la miraron.
Necesitamos a alguien para organizar la logística de las reuniones que tendremos en los próximos días. Verificar disponibilidad de salas, preparar documentación, esas cosas. ¿Puedes encargarte de eso? El silencio que siguió fue bochornoso. Otros ingenieros desviaron la mirada. Algunos parecían incómodos, pero nadie dijo nada. Nunca decían: «Señor Mendoza, me gustaría participar en el análisis técnico. Tengo experiencia con sistemas de control que puede ser. Isadora, agradezco tu disposición, pero vamos a dejar el trabajo técnico para el equipo especializado. ¿Está bien? Necesitamos eficiencia en este momento, no intentos». Intentos, como si sus 7 años de experiencia fueran intentos aficionados. Ella salió de esa sala con las manos temblando, no de rabia, no de tristeza, de determinación, porque algo en toda esa situación olía mal. Las máquinas no se paran así de la nada, sin razón. E Isadora Caldas, aunque excluida, aunque humillada, aunque invisible a los ojos de Saúl Mendoza, estaba a punto de descubrir una verdad que nadie imaginaba. En los días que siguieron a aquel martes fatídico, la petroquímica del Golfo se convirtió en un hormiguero de especialistas, consultores y técnicos venidos de todos los rincones de México y del mundo. Saúl Mendoza, desesperado por resolver el problema, antes de que la dirección en Ciudad de México comenzara a hacer preguntas incómodas sobre su competencia, no escatimó gastos. Trajo gente de Pemex, de Siemens de Alemania, de Yokogawa de Japón, de Honeywell de Estados Unidos. Cada consultor costaba entre 35,000 y 65,000 pesos por día, sin contar hospedaje, traslado, equipo de apoyo. Eran los mejores, los más calificados, doctores en ingeniería química, maestros en control de procesos, especialistas con 30, 40 años de experiencia en refinerías alrededor del mundo, hombres serios, de cabellos canosos, que llegaban con maletas de equipos sofisticados y expresiones confiadas de quien ya había visto y resuelto todo. E Isadora. Isadora fue designada para ser la asistente administrativa de la operación. Su función oficial, asegurarse de que todos tuvieran café recién hecho, agua fría, documentos impresos, salas reservadas. Básicamente, ser invisible mientras hacía que todos los demás fueran visibles y se sintieran cómodos. Déjenme contarles cómo era su día en ese periodo. Ustedes necesitan entender la dimensión de esa humillación, porque no fue un momento aislado. Fueron semanas de exclusión sistemática, de ser tratada como si fuera secretaria, cuando tenía la misma formación, a veces hasta superior, que los hombres que estaban tomando las decisiones. Isadora llegaba a las 6 de la mañana, preparaba la sala de reuniones, encendía el proyector, probaba el sistema de sonido, organizaba sillas. A las 7, cuando los ingenieros comenzaban a llegar, ella estaba con la cafetera industrial lista, vasos desechables alineados, galletas dispuestas en platos, como si fuera una recepcionista de hotel, no una ingeniera mecánica formada por una de las mejores universidades del país. Durante las reuniones técnicas, ella se quedaba sentada en la esquina de la sala tomando notas, organizando cronogramas. Escuchaba a los especialistas discutiendo hipótesis, presentando teorías, proponiendo pruebas, y cada palabra que oía la dejaba más frustrada porque veía claramente dónde estaban errando. Veía los puntos ciegos en su análisis, veía preguntas que nadie estaba haciendo. Pero cuando intentaba hablar, era inmediatamente interrumpida, a veces por Saúl, a veces por los propios consultores, que creían que una mujer joven allí solo podría estar para tomar apuntes. Déjenme contarles sobre los antecedentes de estas dos personas, porque es importante entender de dónde vino cada uno para comprender por qué este enfrentamiento era tan inevitable como trágico. Isadora Caldas nació en Ecatepec,
Estado de México, hija única de un mecánico de camiones y de una maestra de escuela pública. Su padre, don Enrique, tenía un taller pequeño en Nezahualcóyotl. Nada sofisticado, solo un galpón con herramientas antiguas y mucho conocimiento práctico acumulado en 40 años, reparando motores diésel. Isadora creció allí entre olores a grasa y aceite, entre sonidos de herramientas y motores. Cuando tenía 8 años, comenzó a ayudar a su padre. Primero solo entregando llaves, luego leyendo manuales técnicos en voz alta mientras él trabajaba debajo de los camiones. A los 12 ya sabía identificar problemas por el sonido del motor. En los 15 conseguía desarmar y volver a armar una bomba inyectora con los ojos cerrados. Su padre decía con ese orgullo discreto de hombre de pueblo: «Esta morrita tiene oídos de oro. Puede escuchar lo que la máquina está diciendo». La madre de Isadora, doña Carmen, soñaba con algo diferente para su hija. Quería que ella estudiara, que escapara de esa vida de trabajo pesado, de manos sucias, de grasa, de cuentas apretadas a fin de mes. Impulsó a la morra hacia los estudios, con determinación feroz. Isadora estudiaba por la mañana, ayudaba en el taller por la tarde, tomaba cursos comunitarios por la noche, dormía 5 horas al día durante 3 años de preparatoria. Cuando ingresó a Ingeniería Mecánica en la UNAM, fue el día más feliz de la vida de esa familia. Don Enrique cerró el taller, llamó a los amigos, hizo una carne asada. Doña Carmen lloró tanto que se le hincharon los ojos por 2 días. La morra de Ecatepec lo había logrado, había triunfado. En la universidad Isadora fue becaria, practicante, monitora, hizo todo lo posible para no dar trabajo financiero a sus padres. Se graduó con honores, promedio de 9.2, la mejor alumna de su generación. Trabajó 3 años en Volkswagen, donde desarrolló sistemas electrónicos de diagnóstico automotriz que aún hoy son referencia en la industria. Después vino la oportunidad en la petroquímica del Golfo. Salario mejor, estabilidad, posibilidad de crecimiento, o al menos eso era lo que ella pensaba. Saúl Mendoza, por otro lado, tenía una historia muy diferente. Nacido en Polanco, colonia de lujo en Ciudad de México, hijo de un empresario del ramo de la construcción, estudió en un colegio particular caro, tuvo coche a los 18, apartamento propio a los 21, la universidad de ingeniería que cursó era privada, mensualidad de 15,000 pesos, de esas donde se pasaba pagando, no estudiando. Pero su padre tenía conexiones, muchas conexiones, y en la petroquímica del Golfo, así como en muchas empresas mexicanas, lo que sabes a veces importa menos que a quien conoces. Saúl entró directo como coordinador, subió a gerente en 2 años, llegó a director en 5. No porque fuera brillante técnicamente, era mediocre en el mejor de los casos, pero sabía jugar el juego corporativo. Sabía cuándo dar el sí, cuándo hacer favores, cuándo echar culpas, cuándo colgarse medallitas ajenas, y había desarrollado un talento especial: identificar personas competentes y neutralizarlas antes de que expusieran sus propias limitaciones. Isadora era exactamente el tipo de amenaza que él necesitaba mantener bajo control. Volviendo a esas semanas de crisis, la FCC3 ponía a prueba la paciencia y el conocimiento de todo el mundo. Los 30 ingenieros trabajaban en turnos de 12 horas, 7 días a la semana. Reemplazaron 346 sensores, recalibraron todos los controladores. Probaron cada válvula del sistema, cada transmisor de presión, cada medidor de temperatura. Rehicieron toda la programación del sistema de supervisión, línea por línea de código. Trajeron equipos de análisis que costaban más que la casa donde Isadora creció. Nada funcionaba. La unidad encendía, operaba por 4, 5, 8 horas. Entonces se apagaba de nuevo, sin razón aparente, sin patrón predecible, sin ninguna indicación previa en los sistemas de monitoreo. En una tarde de septiembre,
Durante la 12ª reunión de evaluación técnica, Isadora estaba recogiendo tazas de café usadas cuando escuchó al ingeniero alemán de Siemens presentando una teoría. Él hablaba en inglés con acento marcado, señalando diagramas proyectados en la pared. El problema está claramente en el sistema de control principal. Necesitamos reemplazar todo el módulo de procesamiento central. Es la única explicación lógica. Isadora se detuvo con las tazas en la mano. Aquello estaba mal, completamente mal. Si el problema fuera en el procesamiento central, los registros de error lo mostrarían. Los respaldos redundantes habrían asumido. Nada de eso estaba sucediendo. El problema no estaba donde ellos buscaban. Estaba en algún lugar que nadie pensaba en mirar. Ella no pudo contenerse. Colocó las tazas sobre la mesa y habló, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Con todo respeto, Dr. Schneider, si fuera el procesador central, habríamos visto una degradación gradual en el rendimiento antes de la falla completa y los sistemas redundantes habrían registrado la transición. Lo que estamos viendo es diferente. Es como si hubiera interferencia externa en el bus de comunicación, algo que afecta la integridad de los datos sin dañar los componentes en sí. Yo sugeriría verificar la capa física del fieldbus, especialmente los puntos de tierra y blindaje de los cables, porque... ¡Isadora! La voz de Saúl cortó el aire como una cuchilla. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Agradezco tu intento de contribuir, pero el Dr. Schneider tiene 40 años de experiencia en sistemas de control industrial. Él trabajó en las refinerías más grandes de Europa. Creo que podemos confiar en su evaluación técnica, ¿no crees? El Dr. Schneider la miró con esa expresión que Isadora conocía bien, con condescendencia disfrazada de educación, como quien mira a un niño que dijo algo tonto pero lindo. «Es una teoría interesante, joven», dijo, con su acento alemán pesado en las vocales, «pero muy simplista. Los sistemas modernos tienen protecciones contra este tipo de interferencia básica». Uno de los ingenieros mexicanos rió. Otro movió la cabeza. Ninguno la defendió. Nadie nunca la defendía. «Isadora», Saúl continuó, la voz melosa de falsa paciencia. «¿Podrías, por favor, verificar si tenemos sillas suficientes para la reunión de mañana con el personal de Honeywell? Serán 15 personas. Necesitamos asegurarnos de que todos tengan dónde sentarse cómodamente». La humillación quemó como ácido siendo derramado en herida abierta. 15 años de estudio, 7 años de experiencia, noches sin dormir, aprendiendo, perfeccionando, creciendo. Y allí estaba ella, siendo mandada a contar sillas, mientras hombres mediocres tomaban decisiones millonarias equivocadas. Ella salió de esa sala con la visión borrosa. No lloró, no les daría esa satisfacción, pero sintió algo romperse dentro de ella. No la determinación, no la competencia, la esperanza, tal vez la ilusión de que un día tal vez sería reconocida por lo que sabía, no juzgada por lo que parecía. Esa noche, sola en el apartamento minúsculo en Chimalhuacán, Isadora llamó a su padre. Don Enrique contestó al tercer timbrazo, la voz ronca de quien había pasado el día trabajando. «Papá», ella dijo, y la voz le falló un poco. «A veces me pregunto si valió la pena todo este esfuerzo, todo este estudio, para al final ser tratada como si no supiera nada». Hubo una pausa. Entonces, don Enrique habló con esa sabiduría simple de hombre que trabajó la vida entera con las manos. «Hija, ¿sabes qué diferencia a un mecánico bueno de uno malo? No es el tamaño del taller, no es el precio de las herramientas, es la capacidad de escuchar lo que la máquina está diciendo cuando todo el mundo solo ve ruido. Tú tienes ese don, siempre lo has tenido, y una hora la gente va a necesitar tanto ese don que no tendrán más remedio que escucharte». Isadora durmió esa noche pensando en las palabras de su padre. No sabía aún, pero él tenía razón.
Su hora estaba llegando, porque 3 días después ella tomaría la decisión más arriesgada de su carrera, una decisión que cambiaría todo. 3 semanas habían pasado desde que la FCC3 paró por primera vez. 3 semanas de pérdidas acumuladas que ya superaban los 90 millones de pesos. 3 semanas de especialistas perplejos, pruebas inconclusas, teorías que no llevaban a ninguna parte. La dirección en Ciudad de México estaba presionando a Saúl con fuerza cada vez mayor. Reuniones diarias, informes cada 2 horas, amenazas veladas de despido si no resolvía aquello pronto. E Isadora observaba todo desde su rincón invisible, sirviendo café, organizando documentos, siendo ignorada. Pero algo dentro de ella estaba cambiando. Ya no era solo frustración o resentimiento, era una certeza creciente, casi física, de que había algo profundamente incorrecto en toda esa situación. Las máquinas tienen lenguaje propio, ustedes saben. Hablan a través de vibraciones, temperaturas, sonidos, patrones de comportamiento. Y cuando una máquina está genuinamente rota, grita de dolor de una manera específica, muestra síntomas progresivos, deja rastros, da avisos. Pero cuando una máquina está siendo manipulada, cuando alguien está haciendo que falle a propósito, la conversación es diferente. Es como la diferencia entre una persona que se desmaya por enfermedad y una persona que está fingiendo desmayo. Las señales son sutiles, pero están ahí para quien sabe leer. E Isadora sabía leer. Dios mío, ¿cómo sabía? Era un viernes. El 21º intento de reinicio de la FCC3 había fallado esa tarde. Los ingenieros estaban exhaustos, irritados, comenzando a culparse mutuamente. El doctor Schneider de Siemens había sugerido que tal vez fuera necesario desarmar toda la unidad, pieza por pieza, lo que llevaría meses y costaría una fortuna que nadie quería calcular. Isadora salió del trabajo a las 6 de la tarde, como siempre. Tomó los 2 autobuses de regreso a Chimalhuacán. Cenó una sopa instantánea con huevo porque estaba demasiado cansada para cocinar de verdad. Se bañó, pero no podía dejar de pensar. Acostada en la cama del apartamento minúsculo, mirando al techo con manchas de humedad, ella revisaba mentalmente todo lo que había observado en las últimas 3 semanas. Los patrones de falla, las condiciones ambientales, cuándo sucedían, la ausencia total de degradación en los componentes principales, la forma en que los sistemas simplemente se apagaban limpios, sin errores registrados, como si alguien hubiera apretado un botón de apagado invisible. Y entonces recordó algo que su padre solía decir allá en el taller en Nezahualcóyotl, cuando enfrentaba problemas que nadie más podía resolver. Hija, cuando todo lo obvio ya ha sido verificado y nada tiene sentido, es porque la respuesta está escondida donde nadie está buscando, está en los lugares que creemos que no necesitamos mirar. Isadora se sentó en la cama, miró el reloj. 23:47. Una idea absurda, peligrosa, probablemente ilegal, se estaba formando en su cabeza. Si la atrapaban, sería despedida por causa justificada, tal vez hasta arrestada por invasión de área restringida. Pero si no lo intentaba, si seguía allí parada mientras todos se equivocaban y ella sabía dónde mirar. A las 2:15 de la madrugada, Isadora estaba en el estacionamiento de la petroquímica del Golfo, vestida con un overol oscuro, tenis de goma, una mochila a la espalda. Dentro de la mochila, su propia caja de herramientas, aquella que su padre le dio de regalo de graduación, un multímetro digital profesional Fluke que había comprado con el primer salario en Volkswagen, una linterna de cabeza, guantes de protección, cámara del celular totalmente cargada. Ella conocía los protocolos de seguridad. Sabía que los viernes de madrugada solo 3 guardias patrullaban todo el complejo de 12 kilómetros.
Sabía los horarios de las rondas, los puntos ciegos de las cámaras, las puertas que permanecían sin llave para emergencias. 2 años trabajando en ese lugar, aunque invisible, aunque ignorada, ella había aprendido cosas. El área de la FCC-3 estaba acordonada. Cintas de aislamiento amarillas por todos lados, letreros de prohibido área de riesgo. Isadora pasó por debajo del cordón a las 2:43 de la mañana, el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en el cuello, en las sienes, en las muñecas. Ahora déjenme explicar una cosa técnica importante, porque ustedes necesitan entender lo que ella estaba buscando. Los 30 ingenieros se habían enfocado en los componentes principales: controladores, sensores, válvulas, sistemas de procesamiento, equipos caros, sofisticados, con diagnóstico integrado. Era lógico buscar allí. Era donde los problemas normalmente están. Pero Isadora no buscó donde era lógico, buscó donde era invisible. El sistema de control distribuido de una refinería moderna funciona a través de buses de comunicación, miles de dispositivos conversando entre sí a través de cables especiales, intercambiando información en tiempo real. Es como el sistema nervioso de un cuerpo humano. Y así como el sistema nervioso, la mayoría de él está escondido debajo, entre otras estructuras, en los lugares que nadie ve en el día a día. Isadora comenzó arrastrándose por debajo de las tuberías principales, siguiendo los haces de cables eléctricos con la linterna de cabeza iluminando el camino. El olor era aceite viejo, metal oxidado, tierra húmeda. Había telarañas viejas, polvo acumulado de años, cables que nadie tocaba desde que la unidad fue instalada. 4 horas. Ella tardó 4 horas, mapeando manualmente cada conexión del sistema de control distribuido, verificando continuidad, midiendo resistencias, buscando cualquier cosa fuera de lo normal. La espalda le dolía de arrastrarse en espacios apretados. Las rodillas estaban raspadas incluso a través del overol, pero ella continuaba porque tenía esa sensación que los mecánicos buenos conocen bien. La certeza de que está cerca de la respuesta. Y entonces, a las 6:52 de la mañana, cuando el sol comenzaba a clarear el cielo de Coatzacoalcos, ella encontró un cable de cobre, calibre 1,5, 1.5 milímetros. Instalación artesanal hecha con cuidado, casi invisible entre los otros cables, conectando el bus de comunicación Profibus a la tierra estructural de la planta a través de una resistencia variable de 47 ohms. Isadora quedó paralizada, la linterna iluminando ese cable como si fuera una serpiente venenosa. Por algunos segundos solo observó el cerebro procesando lo que estaba viendo, las implicaciones técnicas, la genialidad perversa de esa instalación. Porque era genial. ¿Ustedes entienden? Ese cable creaba un cortocircuito intermitente que afectaba la integridad de los datos en el bus sin dañar ningún componente. Era como envenenar a alguien con dosis demasiado pequeñas para ser detectadas en exámenes normales, pero suficientes para enfermar a la persona. Ningún escáner de diagnóstico convencional encontraría aquello, porque el problema no estaba en los dispositivos certificados. Estaba en una modificación no documentada, prácticamente invisible, instalada a propósito. Con manos temblando de adrenalina y rabia, Isadora comenzó a fotografiar todos los ángulos, midió valores de resistencia con el multímetro, documentó la instalación completa y entonces percibió el detalle que transformó el descubrimiento técnico en prueba criminal. Los conectores Krimp-Weidmüller, modelo industrial específico, esos rectangulares azules con seguro. Ella conocía esos conectores, no eran de los usados normalmente en el mantenimiento de la planta. Eran de los lotes especiales del almacén restringido, accesibles solo para gerentes de nivel directivo.
Y había más, las marcas de la herramienta usada para crimpar los terminales. Marca Knipex, herramienta alemana profesional. Isadora conocía solo a una persona en la petroquímica del Golfo que tenía ese kit de herramientas alemanas, Saúl Mendoza, que ostentaba el conjunto de 20,000 pesos en su oficina como trofeo de estatus. La verdad cayó sobre ella como agua fría. Saúl había saboteado su propia unidad. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba parando una operación que generaba millones, poniendo en riesgo a toda la empresa? Isadora salió del área acordonada a las 7:20, poco antes del cambio de turno de seguridad. Nadie la vio. Fue directo a su apartamento, se bañó rápido, se cambió de ropa y entonces hizo la segunda cosa más arriesgada de esa mañana. Invadió el sistema de correos electrónicos corporativos usando credenciales de administrador que había anotado meses atrás cuando estaba configurando computadoras nuevas. Lo que ella encontró en los correos de Saúl fue devastador. 3 meses antes de la primera falla, él había registrado una empresa de consultoría técnica llamada Mendoza y Asociados, Soluciones Industriales, registrada a nombre de Claudio Mendoza, su cuñado. En los correos intercambiados entre ellos, todo el plan estaba allí, documentado con detalles que harían feliz a cualquier fiscal. La estrategia era perfecta en su crueldad. Saúl sabotearía la FCC3 de forma que ningún diagnóstico convencional encontrara el problema. Traería a los mejores especialistas del mundo, dejaría que todos fallaran espectacularmente. Cuando la dirección estuviera desesperada, cuando hubieran intentado todo, él recomendaría su empresa de consultoría como último recurso, una empresa pequeña, ágil, con metodología propietaria exclusiva. El presupuesto propuesto, 65 millones de pesos por una solución innovadora que no sería más que quitar el cable que él mismo instaló, 65 millones por arrancar un cable de cobre de 3 metros. Pero cuando Isadora continuó leyendo, encontró algo que explicaba por qué ella específicamente había sido tan sistemáticamente excluida y humillada. 18 meses atrás, trabajando en un proyecto de optimización energética, ella había descubierto irregularidades en un contrato de mantenimiento, valores sobrepreciados, servicios cobrados pero no ejecutados, facturas falsificadas. Total, 13 millones de pesos desviados a lo largo de 2 años. Isadora, ingenuamente creyendo que estaba haciendo lo correcto, llevó sus descubrimientos directamente a Saúl, quien era el responsable de aprobar esos contratos. En los correos, ella encontró la respuesta de Saúl para el proveedor involucrado en el esquema. Tenemos una ingeniera joven haciendo preguntas inconvenientes. Tomaré medidas para neutralizar el problema. Ella no será más designada para proyectos donde pueda encontrar información sensible. Neutralizar el problema. Era así como él se refería a ella, no por su nombre, no como colega, no como profesional, como problema a ser neutralizado. Todo tenía sentido. Ahora, la exclusión sistemática, las tareas burocráticas, la humillación constante, no era sobre género, no era sobre prejuicio común, era sobre proteger un esquema de corrupción. E Isadora no era incompetente a sus ojos. Era peligrosa, era incorruptible, era alguien que necesitaba ser mantenida lejos de cualquier posición donde pudiera descubrir verdades inconvenientes. Isadora salvó todo, cada correo electrónico, cada documento, cada comprobante. Creó copias de seguridad en 3 unidades USB diferentes. Envió copias a su correo personal, a la nube, a todos los lugares que pudo imaginar. Entonces miró el reloj. Era lunes, 8:15 de la mañana. En 45 minutos comenzaría otra reunión de emergencia con los especialistas internacionales. El 20º intento de diagnóstico.
más café para servir, más sillas para organizar, más humillación para tragar. Pero no hoy. Hoy sería diferente. Isadora tomó su laptop, puso las 3 unidades USB en el bolsillo, respiró hondo. Las manos ya no le temblaban. El miedo se había ido. Ahora tenía solo una claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. Ella entró en esa sala de reuniones a las 9 en punto, cuando los 30 ingenieros ya estaban acomodados, incluyendo a Saúl en la cabecera de la mesa, con esa expresión de confianza de quien creía que todo estaba bajo control. «Isadora», él dijo al verla con la laptop, «¿no deberías estar preparando café?» «No». Pero ella no se detuvo. Caminó hasta el proyector, desconectó la presentación del Dr. Schneider, conectó su propia computadora. La sala quedó en un silencio confuso. «Con permiso», ella dijo, la voz firme, clara, sin dudar. «Pero antes de que gasten más tiempo y dinero buscando en el lugar equivocado, déjenme mostrarles lo que realmente está sucediendo con la FCC-3». Y entonces, ante 30 ingenieros atónitos y un Saúl Mendoza visiblemente pálido, Isadora Caldas comenzó la presentación que cambiaría todo. La primera imagen que Isadora proyectó fue la foto del cable de cobre escondido. Ampliada en la pantalla de 3 metros, esa instalación artesanal parecía exactamente lo que era, un sabotaje deliberado, cuidadosamente planeado. «Esto», ella dijo señalando la pantalla, «es un cable de cobre de calibre 1.5 milímetros, conectando el bus Profibus a la tierra estructural a través de una resistencia variable de 47 ohms. Fue instalado manualmente hace aproximadamente 3 meses, en un lugar intencionalmente invisible a los procedimientos normales de inspección». El silencio en la sala era absoluto. El doctor Schneider se inclinó hacia adelante, los ojos muy abiertos. Los ingenieros de Honeywell se miraban unos a otros incrédulos. Y Saúl estaba pálido como el papel, las manos agarradas a los brazos de la silla con fuerza suficiente para blanquearle los nudillos. Isadora continuó metódicamente presentando cada evidencia, las mediciones de resistencia, la correlación entre la humedad relativa del aire por encima del 73% y las fallas de la unidad. El análisis de los conectores Weidmuller, que solo existían en el almacén restringido, las marcas de la herramienta alemana Knipex. Ningún diagnóstico convencional encontraría esto. Ella explicó con voz calmada pero firme, porque no es una falla, es una modificación intencional diseñada para crear fallas intermitentes imposibles de rastrear sin acceso físico directo a la capa de infraestructura. Uno de los ingenieros mexicanos murmuró algo inaudible. Otro movió la cabeza lentamente, procesando la información. El doctor Schneider cerró los ojos por un momento, como quien acaba de entender un error fundamental. Entonces, Isadora abrió la segunda parte de la presentación, los correos electrónicos, la empresa fantasma, el esquema de 65 millones de pesos y, finalmente, la parte que hizo que varios ingenieros contuvieran la respiración, los correos sobre ella misma, sobre cómo necesitaba ser neutralizada después de descubrir el sobreprecio anterior. «Ustedes entienden», ella dijo, y por primera vez su voz tembló levemente con emoción contenida. «Yo no fui excluida de las decisiones técnicas porque soy mujer. Fui excluida porque descubrí irregularidades hace 18 meses y me convertí en una amenaza. Y esta unidad no se paró por accidente. Fue saboteada deliberadamente para generar un contrato fraudulento de 65 millones de pesos». Saúl se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo con un ruido agudo. «Isadora, eso es absurdo», él gritó, la voz saliendo más aguda de lo que pretendía. Esto es falsificación. Ella invadió sistemas, forjó documentos. Esto es un crimen».
Pero el doctor Schneider ya estaba de pie, caminando hacia el frente de la sala. «Señor Mendoza», él dijo, el acento alemán cargado de algo que sonaba como desprecio contenido. «Me gustaría verificar esas alegaciones personalmente. Si ella tiene razón sobre la ubicación física del problema, eso puede ser confirmado en menos de una hora». Y fue exactamente lo que hicieron. Media hora después, 5 ingenieros estaban en el área restringida de la FCC-3, incluyendo al Dr. Schneider y 2 técnicos de Yokogawa. Encontraron exactamente lo que Isadora había fotografiado: el cable, los conectores, la resistencia, todo. Cuando regresaron a la sala de reuniones, el doctor Schneider miró a Isadora con una expresión que mezclaba admiración y vergüenza. «Fräulein Caldas», él dijo usando el término formal alemán, «en 40 años de carrera, rara vez he visto un diagnóstico tan preciso y rara vez me he sentido tan avergonzado por haber dudado de alguien basado en prejuicios que pensé no tener». Isadora asintió, aceptando el reconocimiento sin alardes, pero fue lo que sucedió en los minutos siguientes lo que realmente importó. La auditoría interna fue activada inmediatamente. Técnicos de TI confirmaron la autenticidad de los correos electrónicos. El almacén confirmó que solo Saúl tenía acceso a los conectores específicos. El análisis de las herramientas de su oficina confirmó marcas idénticas a las encontradas en los terminales crimpados. Saúl intentó negar, intentó alegar conspiración, intentó acusar a Isadora de haber tendido una trampa, pero cada argumento suyo se desmoronaba ante las evidencias. Cuando fue confrontado con los registros de la empresa fantasma a nombre de su cuñado, cuando le mostraron los correos detallando el esquema, cuando probaron que él había accedido al área restringida en las fechas exactas de la instalación del cable, su defensa simplemente se acabó. Él cayó en la silla, el rostro entre las manos. Y entonces, tal vez por primera vez en su vida, Saúl Mendoza dijo la verdad. Tenía deudas, él murmuró, la voz quebrada, malas inversiones, gastos que no podía sostener, necesitaba dinero rápido, y cuando esta ingeniera, él gesticuló vagamente en dirección a Isadora sin mirarla, comenzó a hacer preguntas sobre contratos que tenían irregularidades. Me di cuenta de que era demasiado lista, demasiado atenta. Si seguía teniendo acceso a información financiera, descubriría todo. Necesitaba mantenerla lejos. ¿Y el sabotaje?, preguntó uno de los directores que había llegado de Ciudad de México tan pronto como fue informado de la situación. ¿Sería mi salvación? Saúl respondió aún sin levantar el rostro. 65 millones de pesos. Resolvería todo. Nadie lo descubriría, al fin y al cabo. Yo mismo estaba coordinando las investigaciones. Y cuando ella nuevamente gesticuló para Isadora, intentó dar una opinión técnica en esa reunión, cuando sugirió verificar exactamente dónde estaba el problema, entré en pánico. Por eso la humillé públicamente, por eso continué excluyéndola de todo. El silencio que siguió fue pesado, denso. No era solo sobre corrupción o sabotaje. Era sobre cómo el miedo de un hombre mediocre había casi destruido una empresa entera, amenazado miles de empleos y sistemáticamente sofocado el talento de una profesional extraordinaria. Saúl fue apartado inmediatamente, escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad e impedido de acceder a cualquier sistema o documento. 3 días después, la Policía Federal lo arrestó por sabotaje industrial, asociación delictuosa y peculado. 11 personas involucradas en el esquema de sobreprecios fueron despedidas. Investigaciones sobre contratos anteriores revelaron fraudes que totalizaban 30 millones de pesos a lo largo de 5 años. Pero lo que quedó conmigo de esta historia, lo que realmente importa, fue lo que sucedió con Isadora en los días siguientes. Los mismos ingenieros que la habían ignorado ahora pedían su opinión sobre todo. El doctor
Schneider hizo hincapié en sentarse con ella por 3 horas, revisando todo el diagnóstico, aprendiendo de su razonamiento. El equipo de Honeywell le ofreció un empleo en Houston con salario en dólares. La dirección en Ciudad de México convocó una reunión de emergencia para discutir el reconocimiento debido, e Isadora, con esa dignidad tranquila que siempre tuvo, aceptó las disculpas, compartió su conocimiento, enseñó lo que sabía. Porque la competencia real no necesita venganza, no necesita humillar a quien se equivocó, solo necesita reconocimiento, espacio para existir, oportunidad para hacer lo que hace mejor. 2 años y medio pasaron desde aquel lunes de septiembre, cuando Isadora Caldas expuso la verdad ante 30 ingenieros atónitos. Déjenme contarles cómo las cosas cambiaron, porque esa parte de la historia es tan importante como todo lo demás. Es la parte que muestra que la justicia, cuando finalmente ocurre, transforma no solo a una persona, sino todo a su alrededor. Isadora estaba en su oficina en el 12º piso del edificio administrativo de la Petroquímica del Golfo. Ya no era un cubículo apretado en el 5º piso donde solía trabajar. Era una oficina de esquina, con amplias ventanas que daban vista a todo el complejo industrial de Coatzacoalcos. Desde su escritorio podía ver la FCC-3 operando perfectamente. Las torres de destilación brillando bajo el sol de marzo, vapor blanco subiendo en nubes controladas. En la puerta, una placa discreta pero significativa. Isadora Caldas, directora técnica de operaciones, 31 años, la directora técnica más joven en la historia de la empresa. Salario de 160,000 pesos mensuales, exactamente lo mismo que su antecesor hombre recibía. Más participación en las ganancias que se había duplicado desde que ella asumió. Pero no era el dinero lo que más le importaba a ella. Era lo que representaba. Reconocimiento real, merecido, conquistado con pura competencia. En esa mañana específica, ella estaba revisando informes del nuevo programa que había implementado 18 meses atrás. Un sistema integrado de detección de irregularidades técnicas. Un protocolo riguroso, donde cualquier modificación no documentada en equipos críticos disparaba alertas automáticas en múltiples niveles jerárquicos. Auditoría trimestral obligatoria de todos los contratos por encima de 2 millones de pesos. Rotación de responsables por aprobaciones financieras cada 6 meses y principalmente canales anónimos y protegidos para que cualquier empleado, independientemente del nivel, pudiera reportar irregularidades sin miedo a represalias. Desde la implementación, habían identificado y corregido 17 casos de sobreprecio, evitado fraudes estimados en 30 millones de pesos y despedido a 6 gerentes involucrados en diversos esquemas. La Petroquímica del Golfo se estaba transformando en referencia nacional de gobernanza corporativa e integridad técnica. Pero había otro programa del cual Isadora se enorgullecía aún más. Ella lo llamaba Programa Chicas de Oro, en honor al apodo que su padre le daba cuando era niña por sus oídos de oro para diagnosticar motores. Era un programa de mentoría específico para ingenieras y técnicas mujeres en la empresa. Reuniones mensuales donde ellas podían discutir desafíos profesionales, compartir experiencias, desarrollar habilidades técnicas avanzadas. Isadora personalmente conducía talleres sobre sistemas de control, diagnóstico de fallas, liderazgo técnico. Garantizaba que todas tuvieran acceso igual a proyectos desafiantes, a capacitaciones especializadas, a oportunidades de crecimiento. En 2 años y medio, la Petroquímica del Golfo había promovido a 14 mujeres para posiciones de gestión técnica. La diferencia salarial entre hombres y mujeres en funciones equivalentes había sido completamente eliminada. Y más importante, ninguna ingeniera competente sería más designada a servir café, mientras decisiones técnicas eran tomadas sin ella.
En esa mañana, Isadora tenía una reunión especial. A las 10 horas golpearon a la puerta de su oficina. «Adelante», ella dijo, levantando los ojos de los informes. Era Mariana Fonseca, ingeniera química de 26 años, recién contratada hace 8 meses. Venía de familia humilde de Iztapalapa. Había estudiado con beca en la UNAM. Tenía ese brillo en los ojos de quien ama lo que hace, pero aún está encontrando su lugar. «Directora Caldas», Mariana dijo titubeante, «disculpe molestar, pero yo quería conversar sobre algo que observé en el contrato 847B de mantenimiento de las torres de enfriamiento». Isadora gesticuló hacia la silla, frente a su escritorio. «Siéntate, por favor, y puedes llamarme Isadora. ¿Qué observaste?» Mariana se sentó en el borde de la silla, nerviosa, sosteniendo una tablet con hojas de cálculo abiertas. «Percibí discrepancias entre los servicios cobrados y los efectivamente ejecutados. Pequeñas diferencias, pero consistentes a lo largo de 6 meses. Puede que no sea nada, pero pensé que debía reportarlo, porque en el entrenamiento de integridad usted dijo que ninguna irregularidad es demasiado pequeña para importar». Isadora completó sonriendo. «Hiciste exactamente lo correcto. Déjame ver esos datos». Pasaron 40 minutos revisando las hojas de cálculo juntas. Isadora haciendo preguntas, Mariana explicando su razonamiento, ambas construyendo hipótesis. Al final, estaba claro que había inconsistencias que merecían una investigación profunda. «Mariana», Isadora dijo cuando terminaron, «voy a enviar esto a la auditoría interna con tu nombre como responsable del descubrimiento y quiero que acompañes la investigación completa. Esto te dará experiencia valiosa en análisis de contratos y gobernanza». Mariana abrió los ojos. «¿Yo? Pero yo soy solo una ingeniera junior. Yo no tengo experiencia con...» «Tuviste la competencia para identificar el problema». Isadora interrumpió gentilmente. «Eso significa que tienes la capacidad para aprender a resolverlo y vas a tener mi apoyo completo durante todo el proceso. Nunca, nunca te disminuyas llamándote solo cualquier cosa. Tú eres una ingeniera. Punto». Mariana salió de la oficina visiblemente emocionada, e Isadora se quedó allí mirando por la ventana, pensando en cuántas veces ella misma había usado esa palabra «solo». Solo una ingeniera joven, solo intentando ayudar, solo haciendo mi trabajo, como si la competencia necesitara disculpas por existir. Por la tarde, Isadora tenía otra reunión. Esta era mensual, parte de un compromiso que había asumido y mantenía religiosamente. Fue al comedor de la planta a las 3 en punto, donde un grupo de 17 mujeres ya esperaba, ingenieras, técnicas, operadoras, todas parte del programa Chicas de Oro. Ellas conversaron sobre proyectos en curso, desafíos técnicos, éxitos recientes. Una técnica de instrumentación había desarrollado un nuevo método de calibración que ahorraría 300 horas de mantenimiento al año. Una ingeniera de procesos había optimizado el sistema de calefacción, reduciendo el consumo energético en un 12%. Una operadora había identificado un patrón de desgaste en válvulas que permitió el mantenimiento preventivo antes de fallas costosas. Talentos. Talentos en todas partes, solo necesitando espacio para florecer, reconocimiento para crecer. Al final de la reunión, cuando las otras ya estaban saliendo, una de las ingenieras más mayores, Patricia Noguera, de 52 años, se quedó atrás. «Isadora», ella dijo, la voz cargada de emoción, «trabajo aquí hace 27 años, invisible, ignorada, subestimada. En los últimos 2 años, por primera vez, siento que mi experiencia importa, que mis ideas son escuchadas. Quería agradecerte por eso, por haber tenido el valor de hacer lo que hiciste». Isadora abrazó a Patricia sintiendo un nudo en la garganta, porque era por eso,
era por todas las Patricias, todas las Marianas, todas las mujeres competentes que merecían simplemente la oportunidad de mostrar lo que sabían, sin tener que luchar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Saúl Mendoza, mientras tanto, cumplía una condena de 8 años en el penal de Puente Grande. Isadora no pensaba mucho en él, pero sabía, a través de contactos jurídicos de la empresa, que él había tenido bastante tiempo para reflexionar sobre cómo su propia inseguridad, la codicia y el miedo habían destruido su carrera, cómo había desperdiciado años intentando esconder su incompetencia en lugar de admitir limitaciones y buscar un crecimiento real. A veces, Isadora se preguntaba si él entendía realmente lo que había hecho. No solo el sabotaje, no solo la corrupción, sino el desperdicio humano. Cuánto talento sofocó a lo largo de su carrera, cuántas buenas ideas fueron ignoradas porque venían de personas que él consideraba amenazas. Cuánto la empresa podría haber crecido si él hubiera abrazado la competencia en lugar de temerla. Esa noche, Isadora regresó a casa, no más el apartamento minúsculo en Chimalhuacán, sino una casa pequeña y cómoda en Veracruz, que había comprado hacía un año. Llamó a su padre, como hacía todos los viernes. «Papá», ella dijo cuando don Enrique contestó, «¿recuerdas cuando me dijiste que 1 hora la gente tendría que escucharme?» «Recuerdo, hija, pues tenías razón. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Ahora no soy solo yo a quien escuchan. Son 17 mujeres competentes que finalmente tienen voz. Y ese número solo va a crecer». Hubo una pausa emocionada al otro lado de la línea. Entonces, don Enrique, con esa voz ronca de mecánico de camiones que trabajó la vida entera con las manos, dijo: «Siempre supe que tenías oídos de oro, morrita, pero lo que realmente tienes es un corazón de oro, porque no usaste ese don solo para ti, lo usaste para abrir camino a otras. Eso es más grande que cualquier arreglo que he hecho en la vida». Isadora colgó con lágrimas en los ojos. Miró por la ventana de la casa. Viendo el mar oscuro de Veracruz bajo la luna, pensó en todo lo que había sucedido, en todo lo que había cambiado, en cómo una decisión arriesgada en una madrugada de viernes había transformado no solo su vida, sino la cultura entera de una de las empresas más grandes del país. Mis queridos amigos, esta historia no es solo sobre una mujer que expuso la corrupción, es sobre cómo la competencia real, cuando finalmente recibe espacio para existir, transforma todo a su alrededor. Es sobre cómo un sistema que desperdicia talento por prejuicio no es solo injusto, es tonto, es autodestructivo, es un tiro en el pie. Isadora Caldas demostró que la ingeniería no tiene género, tiene conocimiento, tiene dedicación, tiene esa capacidad preciosa de escuchar lo que las máquinas están diciendo cuando otros solo ven ruido. Y cuando reconoces eso, cuando das una oportunidad real para que la competencia florezca, todos ganan, la empresa crece, la economía mejora, las familias prosperan. Y esa morrita de Ecatepec, que creció entre olores a grasa en el taller de su padre, ella no solo encontró su lugar en el mundo, ella transformó ese lugar para que otras morritas talentosas nunca más necesitaran servir café mientras hombres mediocres tomaban decisiones millonarias. Porque al final, mis amigos, el talento reconocido no es un favor, es justicia. Y la justicia, cuando finalmente ocurre, tiene el poder de cambiar el mundo entero.